trabajos prácticos en los exámenes finales se evalúa que ustedes hayan trabajado con módulos. Claro, ahí entendí. Esas eran mis dudas. Muchas gracias, profe. No es porque, Santiago, pueden usar el método de ordenamiento que gusten en el trabajo práctico, no hay ningún inconveniente. Mientras funcione, no hay problema. Ustedes son dueños, ¿sí? Tanto en el trabajo práctico como en todas las siguientes evaluaciones que vamos a llevar a cabo. El algoritmo de ordenamiento que elijan es una decisión de ustedes. Nosotros no nos ocupamos de usar uno u otro, ni tampoco nunca se les va a pedir a ordenar con tal algoritmo de ordenamiento. O sea, ustedes deciden cuál usar y ustedes usan el que elijan, no hay problema con eso. La ficha de algoritmo de ordenamiento tiene que ver con conocer que hay más para poder comprender esta idea de comparar algoritmos y de poder determinar qué algoritmo es mejor o qué algoritmo es peor. A eso se refiere Santiago. A ver qué más tenía por acá, Julieta. ¿Cuál es el rango de números? Y no importa, Julieta, lo manejás vos a eso. Yo trataría de que sea un rango de números que provoque baja repetición. Pero no importa, porque vos podés pensar que ese ranking son puntos, como los puntos que tienen los jugadores de tenis, o que ese ranking son el número de ocupación en el ranking. Pero si vamos a cargar 16 equipos, creo que se cargan originalmente, yo trataría de que eso al menos sea un número entre 1 y 100 para que no haya tantas repeticiones. Pero es una decisión de ustedes. El enunciado no dice nada al respecto y por lo tanto no hay nada que podamos corregir al respecto. ¿Está claro eso? Ah, Voy a sacar el sonido a esto, así no molesta más. sí, respecto a la pregunta de Gabriel, sí hay que usar los registros. Eh, no sé si es obligatorio, pero creo que te es lo más cómodo para hacer en base a cómo está planteado el enunciado. Te fijas la información que manejas con el listado de equipo es distinto a cómo vas a hacer los cruces. No sé quién había preguntado eso, Germán, pero bueno, bárbaro, si ya contestaste vos, ya está todo listo. Me quedaba una pregunta más de Matías. Tendríamos que subir 2 archivos. No, Matías, en este trabajo práctico lo que tienen que subir, y ya lo dije varias veces, es el proyecto completo. ¿Sí? Y no se trata tan simple como de tener un par de archivos con algunas funciones en uno y algunas funciones en otro. Se trata de seguir más o menos los lineamientos que vamos viendo en clase. Yo la clase pasada les mostré, y de hecho me demoré un montón en eso, y por eso no terminamos el ejercicio, lo vamos a terminar hoy. Les mostré cómo organizar el código en 2 archivos, en al menos 2 archivos. Más allá de que en el programa había un par de archivos más, que tenían validadores y cosas que uso siempre en todos los programas y que lo voy pasando de un programa a otro. ¿Sí? Pero les mostré, les dije, pueden poner el registro con su definición, sus funciones asociadas en un archivo y el resto de las funciones en otro. Incluso lo podrían dividir más. ¿Sí? Pero si ustedes se largan a usar 2 archivos, pero se largan a poner cualquier función en cualquier archivo, primero pueden llegar a tener problemas de tratar de importar cíclicamente los archivos y eso les va a dar error. ¿Sí? Y segundo, tampoco está bien que estén poniendo así, porque sí, alguna función en otro archivo como para decir cumplir. Digamos, tiene que seguir una idea general lo que ustedes hacen. ¿Sí? Si no quedó claro la clase pasada, hoy lo volvemos a charlar y presta atención en esa parte en cuanto a cómo definir o cómo organizar los archivos. ¿Sí? El ejercicio que vemos hoy es de la ficha 18. La solución, no sé si ya la publicaron o no, pero yo hoy quiero terminar la solución que arrancamos a hacer nosotros la clase pasada y eso es lo que les voy a mostrar al principio de la clase. Y después el resto de la clase nos vamos a poner a trabajar con matrices. ¿Sí? ¿Quién me preguntó? Milagros. Bien, Milagros. Ahí está entonces la respuesta. A Gabriel le había contestado el profe Germán, perfecto, creo que estaba clarísima la respuesta, si no, preguntamos. Santiago, no, todavía no subí la solución, Santiago, pues no la terminé, la vamos a terminar ahora, ¿sí? Todavía no están publicadas las soluciones, ok, Santiago, perdón, no había entendido la idea. Sí, bueno, la verdad no me fijé si ya habían publicado las soluciones o no, pero ahora la vamos a terminar y hoy se les voy a subir como material adicional si es que no queda subida directamente en la ficha. ¿Sí? No. La búsqueda binaria devuelve un solo valor, Nicolás. No tiene manera de devolver 2 valores. ¿Sí?
Si quisiéramos hacer que devuelva 2 valores, tendríamos que programarlo así, habría que programar aparte en la búsqueda binaria, sobre todo en la búsqueda binaria. No, si lo recorres 2 veces te va a devolver siempre el mismo. Ustedes piensen esto y traten de tomarlo como una idea general en la que puedan pisar sobre seguro. Los algoritmos que estamos viendo son deterministas. ¿Qué quiere decir? Que por más veces que yo lo ejecute ante el mismo conjunto de datos van a devolver el mismo resultado. ¿Sí? Entonces, si ustedes van a ejecutar una búsqueda binaria sobre el mismo vector que tiene 2 elementos y les devuelve el primero de los 2, la próxima vez que la ejecuten les va a devolver el mismo, porque va a funcionar exactamente de la misma manera. No tiene aleatorización adentro del algoritmo. ¿Sí? Me parece buena la pregunta, Nicolás, porque se presta a este debate que me parece interesante de conversar. ¿Sí? No tiene aleatorización interna ese algoritmo y por lo tanto no tiene posibilidad de que me devuelva un resultado diferente la próxima vez que lo ejecuto. No sé si contesté la pregunta, Nicolás. Sí, Sofía, pregunta nomás. Estamos en un ratito de preguntas y respuestas, así que soy todo oídos. Si quieren abrir el micrófono, abre. Si quieren chatear, chatean, así como quieran. Hola, ¿se me Hola. escucha bien? Sí, Sí. se escucha perfecto. Tenía 2 dudas que me quedaron así como al aire. La primera Sí. era si tenemos que validar si los rankings eran iguales, porque si estábamos hablando de ranking mundial, es como que nosotros pensamos que sí se tendría que validar que no sean iguales. Lo dije al principio de la clase. En Ah, no, realidad yo no trataría estaba. Sí. de trabajar. Sí, no hay problema, porque arrancamos con algunas preguntas al principio. Ah, bien. Perdón, no fue con No, ánimo no, de no, decir ya lo sí. dije. Simplemente quiero repetir lo mismo. Y si alguien ve que no repito lo mismo, por favor me frenan. A eso me refería nada más. Dale, dale. No está planteado en el enunciado que ustedes tengan que validar eso. El ranking podría ser el ranking como número, como posición del ranking, o podrían ser la cantidad de puntos que tienen en el ranking cada uno de los equipos. ¿Sí? O sea que no necesariamente es requerido, o podría ser un hándicap, o podría ser un montón de cosas. O sea que Claro. no necesariamente es necesario que los valores del ranking sean del 1 al 16. Entonces, si están trabajando con generación aleatoria, ¿sí? Yo les diría que trabajen con números de 1 a 100. ¿Sí? Y si están Bueno, cargando, yo aceptaría que carguen lo que quieran. Y en el peor de los casos, por ejemplo, si pensamos en un torneo de golf en donde está importando el handicap, hay un montón de jugadores que tienen el mismo handicap. Entonces claro. no hay demasiado inconveniente con eso, ¿sí? Bueno, No me parece que sea algo crítico, que sea algo muy grave, ¿sí? bueno. Podría ser que estos son los 16 avos de un torneo que ya viene y lo que estamos poniendo ahí son los puntos obtenidos previamente. Fíjense que hay como varias alternativas de pensarlo, ¿sí? Entonces no me parece grave el tema de que haya valores repetidos en el ranking. Mientras el ordenamiento funcione bien y a lo sumo quedarán 2 juntos o 3 juntos porque tienen el mismo, no hay problema con eso. ¿Sí? Bueno. No me parece que haya un inconveniente. Está. Y después, al último, yo creo que hay que sumarle puntos a los 3 primeros ganadores, digamos. Sí. Bueno, y si nosotros tomamos el ranking como que digamos, el más chico es el mejor, Sí. al restar números, nosotros pensamos en el caso, por ejemplo, que salga No primero pueden el que ir a menos de tengan, 0 o a menos de claro, 1. por ejemplo, el que salga primero tiene ranking 16 y el que salga segundo tiene ranking 1. ¿Qué se hace en Sí. ese caso? O directamente tomamos como que el ranking mejor es el más alto y No podés. sumarle. Claro, el ejercicio en general está pensado para que el valor del ranking sea un valor de puntaje, ¿sí? Entonces, por eso está pensado que al final le sumes puntos, ¿sí? Al que ganó, ¿sí? Al segundo y al tercero, o sea que el ranking estaría ordenado de mayor a menor, o sea, el de más puntaje en el ranking sería el mejor, ¿sí? Ah, claro, Si bueno, ustedes ahí lo se piensan hace, en claro, términos más de fácil. posición en el ranking, lo van a pensar al revés, Al revés, ¿sí? sí, Y en por eso. ese caso, bueno, habría que variar la estructura del último elemento. Yo ahí lo que he Claro. planteado y lo que entiendo se ha planteado en los foros, creo que esto ya está contestado en el foro, es que si ustedes lo manejan, que sea consistente. Si ustedes manejan como que el 1 es el ranking más alto, entonces resten al final, no sumen. Sí, ¿Sí? sí. Y si ustedes manejan como que el número más grande es el ranking más importante o primero, ¿sí? Entonces sumen al final, no resten. Claro. Mientras Ah, eso bueno. sea consistente, yo creo que no hay ningún inconveniente en cómo ustedes lo manejen.
Bueno, era eso. Gracias, profe. Bien. A ver, Nicolás, yo te había contestado esta parte ya. Búsqueda binaria, sí, eso ya lo habíamos charlado para estar seguro. Bien. Sí, otra consulta, ¿puedo utilizar la función con 3 parámetros pero no pasar uno? Sí, totalmente, no hay ningún problema con eso, Endre, que eso lo hemos visto, Emiliano, perdón, Gabriel, no sé si te dicen Gabriel o Emiliano. Eso lo hemos visto en clase y está en las fichas y es una alternativa. De hecho, los otros días en clase me modificaron la función de validación de acá para que también sirva para validar de 0 en adelante. Ahora se las muestro. ¿Sí? Y lo hicimos justamente bueno, fantástico. Y lo hicimos justamente con valores por defecto en los parámetros, así como lo estás planteando. O sea que está perfecto eso, no hay ningún problema. Exactamente, Nicolás. Si buscas un valor que está 2 veces en el vector, te va a devolver la posición de uno de los dos. Y si no modificas el vector y volvés a buscar, te va a volver a devolver la misma posición del mismo que te devolvió al principio. Eso es lo que te trataba de explicar antes. Bueno, gente, ¿hay alguna otra pregunta del trabajo práctico, alguna otra duda? Dale, Julieta, abrí el micrófono, escribí, no hay problema. Hola, profe, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Yo tenía una duda con el tema de los puntos. Por ejemplo, ¿cómo vamos aumentando los puntos? ¿Cómo sería ahí el rango? Por ejemplo, si uno gana, ¿cuántos puntos le sumamos? No. A ver, yo lo entiendo de esta manera. Y Germán, vos por ahí que estás más en el foro, avísame si me equivoco. Después de que ustedes cargan el ranking, ¿sí? Hayan puesto ahí lo que hayan puesto, cuando ustedes van a generar los puntajes de los octavos de final, lo manejan ustedes como quieran, porque si fuera un torneo de FIFA, será 3-2, o 4-1, o 7-6 si fueron a penales, ¿sí? Pero si ustedes están trabajando un torneo de, no sé, de algún otro juego, en donde la cantidad de puntos obtenidos al final de una partida es mucho más grande, un número con miles, ¿sí? Y bueno, será el más grande o sea, el puntaje más grande será el ganador y el puntaje más chico será el perdedor. Y no hay demasiada cuestión en eso. O sea, yo no veo que haya una validación o algo que hacer, porque depende del juego que estén organizando. ¿Sí? Por ejemplo, si fuera en tenis, y capaz que ponen en el puntaje los sets, ¿sí? Y siempre sería 2-0, 3-1, perdón, 2-0, 2-1, si es al mejor de 5 sets, será 3-1, 3-2, 3-0, o sea, pondrán la cantidad de sets. Si es un torneo de vóley, ni sé cómo se pone, pero no sé si me explico, ¿no? O sea, no hay un parámetro para decir qué valores van ahí adentro. Depende del torneo, depende de a qué se esté jugando. Entonces es un número entero, no importa bien qué valor pongan ahí adentro. Mientras sea un número Bien, o entero, sea, bien. entonces sería nosotros ponemos ese valor como... Y si estás en la carga manual, vas a tener que dejar que lo ponga el usuario. Ah, Y si bien, ok. estás en carga automática, ¿sí? Vas a tener, Sí, o carga sea, si estás en carga automática. manual, lo pone el usuario. Si Lo estás en único, carga automática, lo generás vos, pero decidís vos cuál es el rango que le pones, digamos. Ah, bien, bien. Esa era mi duda. sí, Gracias. sí, y creo también que lo único que tenés que controlar es que no pueda haber empate. Claro, eso sí hay que controlarlo. Y está No puesto en hay, el foro, no hay eso sí lo empate. vi. No hay Eso sí empate. lo vi en el foro. No Alguien tiene puede, que los ganar. octavos de final, los cuartos de final, bien Germán, me había olvidado de eso, los octavos de final, los cuartos de final, la semi, en todos los partidos, después de la primera ronda que va por ranking, no puede haber empate. Y eso sí hay que validarlo. O sea, si yo estoy jugando contra otro equipo y me ponen en el puntaje el mismo puntaje que el del otro equipo, ¿sí? Yo tendré que decir que ahí hay un error. Esa validación sí hay que hacerla. Y si estoy generando, tendré que generar un puntaje distinto. Esa validación sí hay que hacerla porque si no, no se puede continuar con el resto del proceso. Y eso sí es crítico, digamos. ¿Está claro? Bueno, perfecto. No, está perfecto eso, Nicolás. La validación la hacen como ustedes prefieran, pero hay que hacerla. Nada más. Eso es lo único que aclaro. ¿Sí? Bueno, gente, ¿estamos entonces? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Bien. Les cuento entonces de qué va la clase de hoy, así arrancamos.
Les cuento entonces de qué va la clase de hoy, así arrancamos. La idea de la clase de hoy es la siguiente. Nosotros tenemos que trabajar vectores de registros, ¿sí? Y tenemos que trabajar matrices de números, ¿sí? En cuanto a vectores de registros, lo que me preocupa es terminar el ejercicio que empezamos la clase pasada para ya dejarlo publicado, ¿sí? Y que se saquen todas las dudas que puedan llegar a tener sobre el uso, el trabajo con vectores de registros. Hay bastantes cositas para hacer ahí y para revisar ahí, así que si bien yo ya lo traje ahora escrito para no demorar tanto tiempo, la clase pasada dedicamos mucho tiempo a ir escribiendo parte por parte, a la vez que lo íbamos revisando, vamos a hacer un breve repaso de lo que hicimos la clase pasada y vamos a pasar a trabajar con los puntos, los 2 puntos o 3 puntos, no me acuerdo, que nos faltaban, ¿sí? Y después de eso vamos a pasar a trabajar con matrices de números, ¿sí? Vamos a pasar a hacer cosas con matrices de números, vamos a hacer como una serie de planteos que nos vamos a ir planteando nosotros mismos y vamos a tratar de resolver, ¿sí? Con matrices de números. Todavía no quiero meterme en un ejercicio de vectores, de registros con matrices, de números, porque en realidad lo único que nos toca hoy es practicar matrices, ¿sí? He visto muchas clases de profes de práctico que directamente se han ido a trabajar con matrices en un ejercicio en un ejercicio tipo matriz de conteo. Yo prefiero primero que trabajemos con matrices, que seamos capaces de trabajar con matrices y que logremos trabajar con matrices. Por eso por ahí les voy a dar unos ratitos para que ustedes traten de armar los algoritmos y después los charlamos, ¿sí? Y a partir de la clase que viene, sí, ya vamos a empezar a plantear ejercicios tipo parcial 3, en donde vamos a tener un vector de registros, vamos a tener filtro, búsqueda, conteo, en general lo que se espera, ¿sí? Que venga en un enunciado de un parcial 3. Pero estamos bien con el tiempo, no tenemos un feriado pronto, así que creo que no vamos a tener problemas para estar al día y llegar bien con los temas. ¿Estamos hasta aquí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Acá estoy, Felipe, recién llego. Hola Jorge, ¿cómo estás? Ahí te ¿Cómo agrego, estás? no hay problema. Buenísimo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Cómo vamos? ¿Está claro? Podemos enfocarnos en lo que... No, simplemente dije que en la clase de hoy quiero que trabajemos con matrices, ¿sí? Quiero que queden claras todas las dudas que pueden tener de matrices. Y cuando digo esto, lo que estoy diciendo es que es su oportunidad para sacarse todas las dudas que puedan llegar a tener de matrices, ¿sí? La verdad, Delfina, no chequeé eso. Te pido 1000 disculpas. No chequeé si es el 5 de septiembre o no, el parcial 3. ¿Sí? No lo revisé. Creo que es esa fecha, Feli, pero no creo que sea ese horario. Valerio dijo que tenía que modificar la parte, porque está publicado creo que las fechas viejas en la semana Y que sí, y el correspondería. horario creo que lo pasaron a la tarde, ¿no, Germán? Creo que va a ser a la Tenía tarde porque hay que nos conflictos pidieron con los cursos de... Sí, el departamento nos pidió que pongamos a la tarde o en media hora siesta por el tema de no complicar el cursado de de las materias de discreta y sintaxis que están los sábados en contracurso. algo así. Algo Algo así así. es. Y si no hay un conflicto no, paradigma no porque se rinde después, pero por ahí viene la mano. Pero de todas maneras, lo que yo voy es, todavía tenemos la clase del 3 de septiembre, que es la clase en la que vamos a hacer un ejercicio tipo parcial, ¿sí? Y yo no sé si no se había hablado de que iba a ser la semana siguiente, pero no me escuchen a mí, porque la verdad que Sí, no, no, la fecha no. El está... 12 estoy seguro que no puede ser, el No, 12, porque el no, 12 es parcial de otra materia. Así sí. que el 12 estoy seguro que no puede ser, ¿sí? Para mí no sale del 5, lo que no sale, lo que no sabemos es la hora, el tiempo. Se está hablando de eso. Bien, perfecto entonces. ¿Sí? Que se confunden los ojalá pudiéramos probarlos a todos, muchachos. El tema de también tienen que poner su granito de arena. El parcial va a ser como el primer parcial. Sí, la diferencia es que la cantidad de alumnos que quedan en la materia a esta altura del año
muy a nuestro pesar, porque ustedes son testigos que hacemos todo lo posible para que no deje de venir nadie, pero muy a nuestro pesar, fíjense que hoy somos 57 en el aula y a principio de año éramos más de 90, ¿sí? Entonces no deberíamos tener los mismos inconvenientes que tuvimos en el primer parcial, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos muchísimos menos. Y además, con la división de turnos y Sí. demás, no debería haber inconvenientes para realizar el parcial todos juntos el día sábado. La temática creo que va a ser como la del segundo parcial, que se va a postear el enunciado en el horario que corresponda, de acuerdo a un rango de legajos en el aula virtual para que no tengan que hacer ningún link al servidor. Supongo que va a ser lo mismo. Exactamente, sí, directamente Igual van a entrar el al aula segundo virtual parcial. y lo van a tener a la vista, al enunciado, y lo único que va a haber que hacer es copiar, pegar y arrancar a hacerlo. Entonces no debería haber más ¿cómo se dice? Más acceso concurrente al aula virtual que el login. Y insisto que somos muchos menos a esta altura del año, así que no deberíamos tener inconveniente. De los Exacto. 1600 creo que arrancamos, 1600, estoy diciendo bien, Sí, Germán. sí, 1600. Debemos estar en menos de 800 a esta altura del año siendo positivo, ¿sí? Es algo que pasa todos los años. Nosotros todos los años trabajamos para que no pase, pero la realidad es que sigue pasando y es una deserción que no tiene que ver con la virtualidad o no virtualidad. Es una deserción que tiene que tiene que ver con chicos que a lo mejor no les gustó la carrera o no les pareció o dejaron la materia por alguna razón estratégica, es decir, lo hago de vuelta el año que viene o por lo que fuera, ¿sí? Bueno, gente, entonces voy a arrancar, les voy a compartir la pantalla, voy a arrancar con el ejercicio. ¿Quedó claro entonces la organización de temas y demás para el parcial? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Voy a compartirles la pantalla. Déjenme que configure un poco todo mi entorno aquí, así seguimos comunicados. Denme un ratitín. Bueno, lo que están viendo ahí, voy a abrir acá, yo tenía por aquí el aula virtual, pero además, ¿por qué a cada rato me cortan sesiones porque hay esto? No voy a abrir el pizarrón, así tenemos un fondo de pizarra. Bien. Bueno, no me importa. Ya tengo un pizarrón aquí. Y me voy a volver aquí al PyCharm. Y este es el ejercicio que habíamos estado trabajando la clase pasada, ¿sí? Fíjense, con quienes habíamos conversado acerca de la organización de los archivos, de qué manera podíamos organizar los archivos. Fíjense cómo está organizado esto, ¿no? A modo de repaso, vamos a repasar un poquito cómo está organizado esto. Yo tengo un archivo, registro.py, en donde tengo creado el class obra, su write, el write que es capaz de mostrar una obra, el registro como cadena, que a partir de hoy ya le vamos a empezar a llamar toString, ¿sí? Que es capaz de mostrar una obra, y el crear obra aleatoria, ¿sí? Y después, bueno, acá habíamos conversado que todo este bloque tenía que ver con probar lo que habíamos hecho, ¿sí? ¿Qué es lo que yo les dije en la clase pasada? Imaginen que ustedes tuvieran dos registros, ¿sí? Que ustedes tuvieran el class obra y el class cliente. ¿Qué harían? Pondrían un archivo aquí que se llame registro obra.py y otro archivo que se llame registro cliente.py. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes tienen el equipo y tienen el partido en el práctico, ¿sí? Esta sería una manera de organizar prolijamente, ¿sí? La construcción del registro de la obra en un archivo, perdón, el registro del cliente en un archivo, la construcción del registro de la obra en otro archivo y el programa en otro archivo. Al menos eso es lo que estamos pidiendo, ¿sí?
Después, si dentro del programa quieren dividir aún más la lógica de demás, ¿qué es lo único que tienen que pensar? Y esto se los voy a mostrar, porque yo, como al final lo dio Silvio y nunca charlamos nosotros el tema de la parte de módulos seriamente, sí quiero mostrarles esto. Déjenme que voy a borrar estos dos archivos que creé. ¿Qué es lo que tienen que analizar o qué es lo que tienen que tener en cuenta cuando vayan a trabajar, ¿sí?, con la parte de archivos y de import? Cuando yo tengo un archivo, ¿sí?, un archivo cualquiera, .py acá, ¿sí?, un módulo. Entonces yo acá puse código, ¿sí? Y esto tiene un n1.py, ¿sí? Pi no, pi. Entonces tengo así, ¿sí? Y yo tengo otro archivo acá que tiene también código y que se llama n2, ¿sí?, .py. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Se entiende lo que estoy graficando? O sea, estoy graficando la relación de estos archivos que tengo aquí adentro. ¿Lo pueden ver? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Un solo sí? ¿Ya quedamos muy poquitos? No, está bien. ¿Qué es lo que no puede pasar? ¿Qué es lo que no puede pasar? Yo no puedo decir acá import n2 y acá decir import n1. ¿Sí? O sea, esta referencia cíclica que hay, que este necesita de este y este necesita de este, no puede darse. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? O sea, ustedes lo único que tienen que tener en cuenta cuando armen el conjunto de módulos es que esto no va a funcionar. Entonces, esto tienen que asegurarse de que no pase. ¿Sí? ¿Cómo resuelven eso? Y bueno, tiene que haber un archivo o un módulo que empiece a importar a los demás y después cada uno de los demás tiene que ocuparse de una parte más concreta o más pequeña. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Yo acá lo que habíamos hecho es habíamos creado registro que tenía la obra, ¿sí?, programa que tenía el código del programa, tanto de la parte de interfaz con el usuario como de la parte de algoritmos, ¿sí? Y además de eso también habíamos creado, o yo tenía creado un menú, pero el menú solo se encargaba de tener algunas funciones que tenían que ver con mostrar el menú y demás. Teníamos un validadores que tenía funciones de validación que ya estaban escritas, ¿sí? Y con eso ya teníamos todo resuelto. Entonces, programa el que está haciendo los import de los demás, ¿sí? Fíjense que registro hace import, pero de random, de un módulo de Python. Validadores no hace import de nadie y menús no hace import de nadie, ¿sí? ¿Puede darse una cascada de que yo tenga 3 archivos donde uno importa al segundo y el segundo importa al tercero? Sí, no hay problema que eso pase, ¿sí? Pero no esta referencia cíclica, ¿sí? No lo subí todavía, Noelia, porque no lo había terminado con ustedes. Lo terminé el lunes con los alumnos del 1K3 y tampoco lo subí con ellos porque les avisé que lo iba a subir en la clase de hoy, ¿sí? Así que hoy a la tarde sí va a quedar subido en los materiales adicionales, porque la solución al problema del estudio de arquitectos está en la guía, ¿sí? Pero yo voy a subir este terminado, ¿sí?, en los materiales adicionales del 1K3 y del 1K6. Y bueno, no sé, Jorge, después si lo usó para el 1K16, supongo que también lo subirá o no. Bueno, no sé ahí cómo se organizará el profe Jorge. ¿Estás por ahí, Jorge? Estoy por acá. La clase del lunes la dio Julieta Ah, ok. y utilizó un ejercicio distinto. Listo, perfecto. O sea que entonces va a quedar en el 1K3 y en el 1K6. Bueno, gente, entonces, del registro, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que habíamos hecho acá? Habíamos creado el registro, de esto habíamos dicho que lo importante era la primera parte, ¿sí?, que esta parte del init era el que nos definía los nombres de los campos, que estos solo eran argumentos, ¿sí?, del init, pero se terminaban cuando el init terminaba. Habíamos marcado la diferencia. Estoy haciendo todo este repaso para que si algo no quedó claro, me frenen, ¿no? Por eso estoy haciendo todo el repaso.
Habíamos marcado la diferencia entre write y esta función, que acá le estamos llamando registro como cadena, pero que habíamos dicho que esto era lo que en la ficha se llama toString, ¿sí? Y que simplemente habíamos puesto en esta registro como cadena para que quedara bien claro qué era lo que hacía esta función, que era tomar un registro y devolver una cadena de caracteres que represente al registro, ¿sí? Déjenme que voy a terminar de sacar el sonido de esto porque me desconcentra. Mil disculpas. Entonces que estamos con algunos temas medio críticos en lo laboral, pero bueno, por un rato no voy a estar disponible. Bien, hasta el ruidito del vibrador me desconcentra, ¿sí? Porque vibra y vibra y vibra, y como estamos con algunos temas, digo, no será que se está fundiendo el mundo. Así que bueno, ahora si se funde el mundo, que se funda el mundo, digamos. En un ratito estaré de vuelta. Bueno, gente, entonces, write, toString o registro como cadena, y yo, esto dije que no estaba en las fichas así, que era una opinión mía, ¿sí? También si voy a trabajar de manera aleatoria con registros de este tipo generados de manera aleatoria, es una buena práctica armarme una función acá que resuelva el problema de generar un registro de este tipo, o sea, en este caso sería del tipo obra, ¿sí? Con valores aleatorios. Entonces después cuando yo necesito armar esos registros con valores aleatorios, lo único que me hace falta es llamar a la función crear registro aleatorio, y yo sé que acá adentro se resuelve el problema y se devuelve el registro generado, ¿sí? Y también habíamos charlado un poco acerca de esta prueba y la importancia de este if para llamar al prueba, porque como es un módulo que voy a importar desde otro módulo, si no hago esto y la prueba la pongo sin if, o sea, estoy diciendo, si yo hiciera así, ¿sí? Tendría problema cuando importe este módulo, porque cuando lo importe se va a terminar ejecutando esa prueba, ¿sí? Entonces, eso era un poco lo que habíamos armado de este lado, ¿sí? Para el que me preguntaba cómo organizar. Y bueno, fíjense que tiene una cohesión, ahí voy con la respuesta, Nicolás. Fíjense que tiene una cohesión, ¿sí? Porque todo lo que tengo dentro de este módulo que se llama registro.py, ¿sí? Es asociado al registro obra, ¿sí? Y por lo tanto, este módulo tiene cohesión entre las funciones que agrupa, ¿sí? Siempre se programa con ambas cargas. No. En general, todo lo que es evaluaciones, evaluaciones parciales me refiero, ¿sí? La carga es opcional. En los trabajos prácticos les estamos indicando explícitamente cómo queremos que hagan la carga, ¿sí? Y se les está dando a ustedes la posibilidad de definir de manera explícita cómo tienen que hacer la carga, ¿sí? Y en los ejercicios que ustedes hacen, ¿qué habíamos hablado de la carga? A ver, me gustó la pregunta, Nicolás. ¿Qué dijimos de la carga? ¿Qué dije yo a principio de año que pasaba con los programas? A ver, quiero el debate. Quiero el debate porque estamos medio dormidos. ¿Qué dije yo a principio de año que era fundamental cuando yo escribo programas? ¿Alguno? ¿Nadie se acuerda? Pasa palabra. Yo no hablé a principio de año que lo fundamental cuando programamos es que podamos probar y verificar o validar que el programa funciona correctamente y responde a los requerimientos que plantearon y que dieron origen al programa que programamos. ¿No se acuerdan de eso? ¿No se acuerdan de los casos de prueba, de tratar de armar una prueba para realmente no ver que no se clave? ¿Sí? Sería de esperarse que no se clave. Es lo mínimo que no se clave, sino realmente poder validar, ¿sí? Poder validar que lo que el programa devuelve, que los resultados que el programa muestra, son correctos de acuerdo al planteo que dio origen al programa, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando nosotros al principio de todo, al principio de todo teníamos programas que tenían 2 o 3 datos de entrada, y bueno, no había problema, esos datos de entrada los cargábamos a mano, ¿sí? Y armábamos nuestros casos de prueba a mano. Cuando vinieron los programas en donde empezamos a trabajar de manera iterativa, y la idea fue empezar a trabajar con programas con más cantidad de datos, ¿sí? Y ya no pudimos armar los casos de prueba y cargar a mano, porque el problema que tiene eso es que lleva mucho tiempo. Entonces, ¿cuál fue la alternativa que yo propuse? La alternativa que yo propuse fue generar datos de manera automática,
para tener ese set de datos de prueba, y a partir de ese set de datos de prueba, ¿sí?, poder validar con el set de datos que se generó en la mano y la calculadora, poder validar que el resultado del programa, ¿sí?, es correcto de acuerdo a lo que, a lo que esperábamos de ese postulado. Entonces, es fundamental que ustedes entiendan que cuando generamos datos, ¿sí?, automáticos, lo estamos haciendo para probar. ¿Qué es lo que estoy queriendo contestar con esto a lo que Nicolás me había preguntado originalmente? Nunca un programa, o rara, muy rara vez un programa, ¿sí?, que me pida un cliente, va a generar datos de manera aleatoria. O sea, los datos que va a trabajar un programa son datos que vienen del mundo real. Hay algunos algoritmos que utilizan random o que utilizan números aleatorios para funcionar, ¿sí? Sí los hay. Pero la realidad es que los datos con los que los programas funcionan son cargados por los usuarios. Lo que pasa es que mientras nosotros programamos, ponernos a cargar 100 datos para hacer una prueba es un trabajo muy tedioso, ¿sí? Pero mientras programa, mientras lo usa un usuario, cargar los 100 datos es justamente su trabajo. Para eso le pagan, para cargar los 100 datos y para que esos datos cargados después arrojen los resultados que se están buscando o que se están intentando conocer. ¿Me explico? ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Sí? Bien. Muy, muy importante que no pierdan nunca de vista eso. ¿Sí? Es muy importante que no pierdan nunca de vista eso. Entonces, a la respuesta original, los programas que ustedes hacen nunca deberían tener carga de datos solo aleatoria. Si están haciendo algo solo con carga de datos aleatoria, es algo que lo están haciendo para probar un algoritmo, pero no es un programa. ¿Se entiende? Siempre debería tener la alternativa de cargar los datos manual para poder usarlo como realmente se debería usar ese programa. ¿Sí? Esa es la idea central, ¿sí?, a nivel de la programación en general, no tiene que ver con algoritmos de estructura de datos. No sé, porque me parece muy interesante el... No, a ver, en el TP estaban permitidas ambas, ¿sí? Insisto, de nuevo vamos. En las evaluaciones, lo dice la evaluación. La evaluación te aclara de qué manera lo tenés que hacer o qué es lo que podés o no podés hacer, y vos lo que tenés que hacer es hacerle caso al enunciado de la evaluación. ¿Sí? Yo por ahí me fui un poco por la tangente, ¿sí?, pero porque me parece muy, muy importante que esto quede claro. Porque por ahí va pasando el año y nos vamos metiendo en la búsqueda binaria y en la búsqueda secuencial y en el vector de registro y en la matriz, y nos olvidamos de qué es lo que estamos haciendo en esta materia. Y eso me parece muy importante, no olvidarnos qué es lo que estamos haciendo en esta materia. ¿Sí? Eso me parece absolutamente clave. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me entienden? ¿Se entiende? ¿Sí? Bien, no sé si Jorge, Germán quieren aportar algo más de ese debate, que me parece que estaba muy bueno. Si no, entonces, y si no hay ninguna otra duda respecto del módulo del registro, voy a pasar al módulo del programa. Sí, no es un aporte muy grande, pero es cierto lo que vos decís, Felipe. ¿Cuántas veces van a tener una aplicación real donde los datos sean aleatorios, digamos? No es lo normal, es simple, pero sí ayuda mucho para poder probar, siempre y cuando los muestren los datos, ¿no? Así Claro. o sea, es tal cual como decís. De hecho, yo en este momento estoy haciendo unas pruebas con una aplicación y estoy generando unos datos aleatorios para revisar lo que pasa, pero nunca va a Sí, ser el caso. de hecho, Jorge, agrego, porque me lo olvidé de decir recién y me hiciste acordar ahora con, yo estoy haciendo prueba aleatoria, es algo que también me ha tocado hacer muchas veces. Ahora en unos días, en un par de semanas, cuando veamos archivos de texto, les voy a enseñar cómo agarrar y generar esos datos a partir de un archivo de texto, en lugar de generarlos con random. En donde ustedes puedan, cada vez que ejecutan el programa, volver a usar el mismo set de datos, cosa que es muy útil también. ¿Sí? Y no usar un set de datos aleatorios. Incluso vamos a poder generar a lo mejor el archivo de datos aleatorios con un programita para que genere muchos datos, pero después nuestro programa que cargue los datos de ese archivo para hacer la prueba, en lugar de que los datos vengan generados aleatoriamente y que en cada vez que ejecuto el programa sean distintos. Eso también es muy útil para hacer pruebas y se usa muchísimo. Me hizo acordar, Jorge, con lo que decía de que estoy generando set de datos con valores aleatorios. Muchas veces lo que hacemos es ponemos esos set de datos en un lugar, en un archivo, para que no se pierdan cada vuelta,
¿sí? Y después usamos muchas veces ese mismo archivo de datos para hacer pruebas, ¿sí? Hasta que logramos que todo coincida y dé los resultados exactos que se esperan que dé, ¿sí? Incluso hasta esos archivos a veces se pueden trabajar con Excel para calcular los valores que deberían resultar antes de ejecutar el propio programa, ¿sí? Fíjense hasta qué punto uno trabaja en la prueba. O sea, la mitad de nuestro trabajo es programar y la otra mitad de nuestro trabajo es certificar que el programa que hicimos cumple con los requerimientos. No sé si se entiende la importancia que esto tiene, ¿sí? Es muy, muy importante. Perdón, Es muy Jorge, importante. medio te corté. No, tal cual es como decís, porque cuando uno mete ya, digamos, datos reales en el programa, uno primero tiene que tener una referencia para saber si realmente lo que programó está funcionando como uno espera. Entonces, como vos decís, generas datos antes, lo pasas por una planilla, lo haces a mano, lo que sea, y decís, si yo pongo A, tiene que salir B. Entonces, cuando le metes A tu programa, estás esperando que salga eso que querías validar. Así que es bien, bien importante el tema. Bueno, gente, entonces, vamos a hacer un muy rápido repaso de lo que habíamos hecho acá. Esto ya está programado ahora con el menú de opciones, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les dije en la clase pasada? El menú de opciones no me importa mucho porque el menú de opciones ya lo saben hacer. Si hay alguna duda con el menú de opciones, ahora la revisamos en detalle, ¿sí? Pero el menú de opciones no me preocupa demasiado porque ya saben construir el menú de opciones y lo que sí me interesa es que revisemos lo que habíamos hecho la clase pasada para ver que realmente no quedan dudas, para que cuando suba este ejercicio no queden dudas. ¿Por qué? ¿Por qué me importa tanto? Porque este ejercicio es del tipo del parcial 3. Y el que voy a hacer la clase que viene ya va a ser un cuasi simulacro. No vamos a tener tiempo de hacer un simulacro, pero va a ser casi eso. Ya voy a traer un ejercicio tipo parcial, ¿sí? Pero los temas que van al parcial están todos en este ejercicio. Por eso me importa mucho que quede como un ejercicio de ejemplo, ¿sí? Y que no haya nada de aquí que no se entiende. El ejercicio nos pedía que carguemos a mano, ¿sí? El ejercicio nos pedía, ¿se ve el código? ¿Se puede ver? ¿Está bien la letra? ¿Pueden seguirme? ¿Se lee? Se ve bien, ¿eh? ¿Sí? Bien. Bueno, el ejercicio nos pedía que carguemos a mano el vector. Yo acá le puse la opción de cargar el vector a mano, ¿sí? Pero en la opción 1, fíjense lo que hice. Print les toca a ustedes, ¿sí? No hice la carga manual del vector, sino que hice la generación aleatoria que el enunciado no la pedía, pero bueno, yo la hice para poder probar con datos, ¿sí? Y no perder tiempo en las pruebas. Entonces, acá tengo la opción 2, que es la de generar, y esta opción 2 lo que hace es llama a la función generar vector que devuelve obras, ¿sí? Y obras, fíjense que está definido acá arriba como nada, ¿sí? O sea, todavía ni sé qué es, pero en este punto yo estoy volviendo del generar vector con un vector de obras que viene a parar aquí, ¿sí? ¿Qué hace entonces generar vector? Generar vector lo primero que hace es cargar n, porque el enunciado decía originalmente que la n se cargaba por teclado, ¿sí? Y para asegurarme que la n sea un valor válido dentro de lo esperado, dentro de lo que se espera con este enunciado, lo que estoy haciendo es llamar a esta función de validador. Esta función de validador desde la clase pasada a esta tuvo un cambio, que les voy a mostrar ahora, ¿sí? Fue un cambio por iniciativa de uno de los compañeros de ustedes del 1K3, ¿sí? Así que lo aclaro, así no me quedo con el crédito, ¿sí? Fue un cambio por iniciativa de un compañero de ustedes. Me dijo, profe, si nosotros le ponemos un valor por defecto al límite inferior, ¿podríamos hacer que esta función también me sirva para validar cuando quiero validar de 0 en adelante? Y la respuesta fue sí, ¿sí? Pero ¿cuál es el tema? Se invierten para que yo pueda hacer eso, como los valores con parámetro tienen que ir sí o sí después de los que no tienen parámetro, ¿sí? Se invierten el orden del límite superior y el límite inferior. Entonces, ¿qué cambio hice? Les puse un nombre claro a cada uno de los parámetros para que cuando usemos el método de validación o la función de validación, la podamos usar de forma que indiquemos el nombre del parámetro y lo podamos pasar en el orden que legiblemente queda más claro. ¿Se entiende esto? ¿Se puede ver lo que hice? Esto es de la ficha de funciones, ¿no? O sea, pasa que yo no lo había usado nunca en profundidad en las clases prácticas. Pero no sé si queda claro lo que estoy haciendo acá, porque si no queda claro, después lo van a encontrar en el ejercicio y se van a marear.
¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Esta función valida que el número que leo esté en el rango entre el límite inferior y el límite superior. O sea, ¿qué valida esta función? Valida que el número que yo leo, si yo le puse límite inferior 1 y límite superior 20, el número X que yo estoy leyendo tiene que ser mayor o igual a 1 y menor o igual que 20. Esto es lo que está validando esa función valga la redundancia, de validación. ¿Sí? Esa es la operación que está llevando a cabo. Fíjense, voy a volver a mostrarles el código de la función. ¿Sí? ¿Por qué era? No, simplemente porque es una función que casi la tienen que usar en todos los programas, Nicolás. ¿Sí? Y yo acá lo que estoy validando es que cuando me cargan la n de la cantidad de obras a generar en el vector, sea un número que esté entre 1 y 20. ¿Sí? Pero fundamentalmente la estoy poniendo ahí porque es una función que puede quedar para siempre, digamos. ¿Sí? ¿Qué hago? Recibo el mensaje para que me sirva para un montón de situaciones distintas. Recibo el límite superior y el límite inferior. Leo el número entero. ¿Sí? Hay otra idea que me sugirieron, no me acuerdo cuándo fue que me la sugirieron, que era, o que habían hecho, que era primero validar como cadena de caracteres esto, para ver que todos sean dígitos y después hacer el int. Es fantástico esa idea, es una idea muy buena respecto de lo que hasta ahora conocen, ¿sí? Más allá de que en la realidad eso se hace con una herramienta que este año no van a ver, que es el manejo de errores, ¿sí? Pero bueno, simplemente un paréntesis. Y después pregunto, si el número que leí no está en el rango esperado, entonces digo que hubo un error y lo vuelvo a leer, ¿sí? Y me mantengo en ese ciclo mientras el número siga siendo un número incorrecto. Cuando el número es correcto por primera vez, ¿sí? ¿Qué hago? Directamente este ciclo termina, porque da falso la condición, ¿sí? Y retorno ese valor, que es el que me traigo, ¿sí? Aquí, y con la n esta es con la que voy a ir a generar las obras, ¿sí? Para eso servía el leer entero válido, ¿sí? Que era leer entero en válido o leer entero en rango, ¿sí? Y después simplemente fíjense qué claro queda el código cuando uno ya programó la generación del registro aleatorio, ¿sí? ¿Se acuerdan que les había mostrado yo que lo que está dentro de esta función, que está en el otro módulo, ¿sí? Está reemplazando a todo este bloque de código que tenemos acá, ¿sí? Que ustedes por ahí están más acostumbrados a hacerlo así, ¿sí? Directamente todo metido ahí en el for, y yo le decía, si yo puedo resolverlo para un registro, ¿sí? Queda mucho mejor si directamente mi for solamente da vueltas, crea el registro con la función que lo crea y lo agrega al vector, ¿sí? Y finalmente retorno el vector de obras. Entonces, este vector de obras de aquí, ¿a dónde va? Fíjense que este vector de obras, pero vuelve y se guarda en la variable obras de la función principal. La variable obras que había arrancado en nada, ¿sí? Ahora tiene guardado un vector. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Me van siguiendo? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Seguimos entonces. El siguiente elif del cual me ocupo es la opción 7, porque la opción 7 tampoco no lleva ninguna validación especial. Esta validación que les voy a mostrar ahora es otra de las cosas, no me acuerdo si había sido Nicolás o Noelia, no me acuerdo quién me preguntó por ese primer apartado que habla de módulos, de código, de validaciones y demás. Esta validación que voy a hacer ahora es algo que miramos en ese apartado de la rúbrica también, ¿sí? Fíjense, la opción salir no necesita validación. Y las dos opciones de crear el vector tampoco necesitan validación. Pero las otras opciones, tanto la de mostrar los elementos que tiene el vector, como la opción de los honorarios acumulados por tipo, como la opción del filtro y como la opción de la búsqueda, ¿sí? Todas ellas, las cuatro, ¿qué requieren? ¿Qué necesitan? ¿Qué tienen que validar para que realmente se puedan llevar a cabo? En realidad la respuesta está ahí abajo, ¿no? En el error que se imprime si la validación no funciona. Que haya datos, correcto, Nicolás. ¿Sí? Que se haya cargado el vector, correcto, Sofía. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo yo acá? Si la opción está entre 3 y 6, mayor a 2 y menor a 7, y obras es distinto de nada, haga. Y si no, imprima error y imprima, debe generar las obras primero.
¿Por qué? Porque si no, este if lo tendría que andar poniendo adentro de cada una de las opciones. Entonces, de esta manera lo puedo poner una sola vez y adentro de cada una de las opciones yo ya estoy tranquilo de que lo que haga acá adentro funciona bien. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Se entiende lo que está haciendo ese if? Sí. Sí, también se podría hacer con una bandera, ¿sí? Pero fíjate que yo lo que estoy usando como bandera acá, porque en realidad es eso, esta última partecita de la condición, es usar el obras propiamente dicho como bandera. Porque fíjate que yo lo puse en nada a propósito acá arriba. Entonces, si no pasó por los otros puntos, va a seguir en nada. Y si pasó por los otros puntos, ya no va a ser nada. Entonces, con eso, a mí me sirve para determinar. Es lo mismo que si yo acá hubiera puesto un vector cargado igual a false, ¿sí? Perdón, cierto, que se me mezclan los lenguajes, ¿sí? Y después acá adentro, en este y en este, le hubiera puesto igual a true, ¿sí? Lo que yo estoy haciendo es, y acá en la condición, hubiera preguntado por el vector cargado, por la bandera, ¿sí? Yo lo que estoy haciendo es directamente me aprovecho de la propia variable del vector para usarla como si fuera una bandera. Pero el concepto es exactamente el mismo, o sea que está perfecto. No sé quién lo había puesto por ahí, quién me había dicho por ahí, por una bandera, Sofía, el concepto está perfecto, el de usar una bandera, solamente que yo lo estoy haciendo de esta forma, digamos. Bien, sigo entonces. Si entro, quiere decir que estoy feliz, tengo el vector cargado, y la primera opción que está acá es el listar obras. El listar obras, ¿se acuerdan que ya lo habíamos hecho? ¿Se acuerdan que lo que estábamos haciendo era recorrer el vector de obras? Masticaron, digirieron las opciones de recorrido de vectores, lo que charlamos en la clase pasada de usar el for obra in obras o de usar el for in range y de hacer el subí. ¿Quedó clara esa parte? ¿Puedo manejarme con cualquiera de los dos de manera independiente? ¿Está claro eso? ¿Hay algo que todavía quede alguna duda que necesitemos trabajar? Bueno, están todos en la cama y con las sábanas hasta la nariz. Entonces les cuesta poner el sí en el celular. No hay problema. Bueno, gente, sigo entonces. El listar era muy elemental, no había mucho que conversar al respecto, ¿sí? Y ahora me voy a la opción 4. La opción 4 empieza a ser una de las más importantes, ¿sí?, que vamos a tener en el parcial 3, ¿sí? Yo sé que hace un montón que lo venimos haciendo. Yo sé que esto lo hicieron con el profe Germán en un ejercicio cuando yo todavía no había vuelto, ¿sí? La clase pasada no lo pudimos hacer conmigo, ¿sí?, porque no llegamos a hacerlo. Lo vamos a volver a ver ahora y yo lo voy a volver a plantear en la clase que viene, en el ejercicio tipo parcial que voy a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque esto seguro va a estar en el parcial, ¿sí? Seguro. Entonces, quiero que quede absolutamente claro. ¿Qué decía el punto? No tengo el enunciado abierto, pero el punto esencialmente me pedía que yo informe el total de honorarios acumulado por cada uno de los tipos de obra. ¿Se acuerdan que el tipo de obra era lo que guardábamos en el campo tipo y era un número que estaba entre 0 y 14? ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué significaba? Bueno, los ejemplos que daba ahí en el enunciado eran si era una obra de barrio cerrado, si era una casa de vacaciones, si era una casa de la sierra, si era un departamento, si bueno, era una cosa así, ¿sí? Pero bueno, más allá de eso, ¿qué nos interesa a nosotros? Es que ese valor tipo genera 14 categorías distintas, ¿sí? Y lo que vamos a estar intentando hacer es generar 14 totales distintos. Siempre que ustedes les digan el total por el campo X que tiene un valor entre tanto y tanto, les están pidiendo una X cantidad de totales. En este caso, 15 totales, ¿sí? No 14. Recién dije 14 totales y está mal. 15 totales porque el valor va de 0, ¿sí?, a 14. Por lo tanto, son 15 totales distintos. ¿Estamos hasta ahí? ¿Me siguen? ¿Se entiende? Eso es lo que vamos a hacer en esta función que se llama honorario acumulado por tipo. Eso me va a devolver un vector de 15 elementos con los totales ya calculados, ¿sí? Eso también está en el TP3, claro. A ver, gente, esto va a estar ahora y hasta el final, ¿sí? Y van a seguir haciendo esto toda la vida que programen, ¿sí? Porque es uno de los procesos que son bastante comunes en la programación,
¿sí? El tener que hacer algún tipo de conteo por categorías o estratificado. Pasa que, bueno, después cuando se vayan a programar, muchas veces ese conteo lo hace el motor de base de datos, lo hace algún aplicativo que ya está preparado para eso. Pero la idea original va a seguir estando, ¿sí? Por lo menos ahora, el año que viene y en tercer año, en la materia que yo doy, está. En los 3 años va a seguir estando este concepto, ¿sí? Exactamente quiere decir eso, Nicolás. Quiere decir que si para el tipo 4 tengo 4 obras, lo que tengo que devolver para el tipo 4 es la suma, perdón, tengo 6 obras, como vos me pones ahí, lo que quiero decir es que para el tipo 4 tengo que devolver la suma de los 6 montos de honorarios de las 6 obras que tienen tipo 4 en el conjunto original de datos, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que chequear. ¿Estamos hasta ahí? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? En la parte del promedio. En la parte del promedio estamos hablando de las estadísticas del práctico, Nicolás, con eso, ¿no? Lo del promedio. Bárbaro, perfecto. Bueno, sigo acá entonces. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, genero el vector con 15 posiciones. Fíjense que vieron que yo soy amigo de generar el vector de la manera que lo necesito. Cuando yo voy a ir poniendo elementos de A1, genero el vector, vamos a cerrar esto, si no molesta. Genero el vector vacío y voy haciendo append. Ahora, cuando yo ya sé cuántos elementos va a tener ese vector, ya sé que lo tengo que generar con toda esa cantidad de elementos. ¿Qué es lo importante acá, en este proceso de acumulación? Lo importante en este proceso de acumulación es que acá tiene que venir un 0. No puede venir ahí un nada, ¿sí? Porque cuando yo quiera sumar nada con otra cosa, Python me va a decir que no funciona, ¿sí? Entonces ahí tiene que venir un 0. Cuando voy a trabajar con conteo, cuando voy a trabajar con acumulación, ahí tiene que venir el valor neutro para la acumulación que quiero hacer. Si fuera una productoria, tendría que venir un 0. Si en cada posición yo tuviera que hacer una seguidilla de productos, ¿sí? ¿Tendría que venir un 0 ahí o qué valor tendría que venir? Un 1, correcto, Francisco. ¿Sí? Tendría que venir un 1, porque si pongo un 0, el resultado va a ser siempre 0. ¿Sí? Es correcto. Para una sumatoria, el valor neutro es 0, y por lo tanto ese es el valor que vamos a utilizar. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Creación del vector, clarísimo para todo el mundo. ¿Sí? Yo sé que ya lo hemos visto un montón de veces, pero pónganse en mi lugar, yo los tengo hoy y los tengo el jueves que viene y después tienen que hacer el parcial. ¿Sí? Entonces para mí es importante que ya todas estas cosas vayan quedando completamente resueltas. Y si hay alguien que no, este es el momento para frenar y decir, a ver, veamos un poco, ¿sí?, qué es lo que está pasando ahí. Bueno, continúo entonces. Después, ¿qué hago? Hago un recorrido de las obras del vector y para cada obra hago una suma en una de las posiciones del vector. Fíjense que hay otro tip, otra lamparita como esa que apareció ahí, que pueden anotar en rojo por ahí en el apunte. Cuando yo estoy haciendo un proceso de conteo, nunca voy a tener 2 ciclos for, que es algo que muchas veces veo corrigiendo parciales. Meten ese ciclo acá y no sé por qué cuernos meten otro ciclo acá, for i in range, ¿sí?, del len de acumuladores. ¿Sí? No sé por qué les pasa que se les mezcla con matrices, no sé qué les pasa que muchos hacen esto. ¿Sí? Esto está mal, gente, esto no va. ¿Sí? Yo solamente recorro, ¿sí?, el bloque el vector de registros original que tiene los datos. En realidad me estaba trabando porque lo que está en mi mente es yo recorro los datos. ¿Cuáles son los datos para este proceso? Es un proceso que me invocaron con el nombre honorario acumulado por tipo y me dan el vector de obras. ¿Cuáles son los datos? ¿Cuál es la entrada de este proceso? ¿Se entiende lo que estoy preguntando? ¿Cuál es mi materia prima para trabajar? No, no se entiende. Ahí uno ya tiró una idea, el vector de obras. ¿Y el resto? ¿Los tipos son los datos, Julieta? ¿Los honorarios?
Está bien, Nicolás, me gustan más los honorarios que los tipos de Julieta, aunque los tipos también. Pero fíjense, tanto los tipos como los honorarios, ¿dónde están? Si yo quiero los tipos y los honorarios, ¿de dónde los saco? Del registro, y el registro está en el vector de obras, ¿correcto, Julieta? ¿Sí? Entonces, el conjunto de datos, fíjense que estamos hablando de cosas de las primeras clases, ¿no? A ver, analicen esta función, ¿sí? Como si fuera un programa, como si estuviéramos arrancando un programa de cero, y yo les digo, ¿tienen estos datos? Necesito que me devuelvan los totales por tipo, ¿sí? ¿Cuál es la entrada? La entrada es el vector de obras, gente, ¿sí? La entrada es el vector de obras. ¿Y qué voy a tener que recorrer yo acá adentro? El vector de obras. Fíjense cómo si ustedes se anotan eso en el apunte y se van anotando estas cuestiones fundamentales de pensar en términos de la entrada, que lo venimos haciendo desde el principio de año, ¿sí? No hay manera que pongan el otro ciclo, porque en el otro vector no hay datos todavía. De hecho, son datos que estoy generando yo acá, ¿sí? ¿Y qué es lo que estoy haciendo en esta línea? A ver, si lo queremos dividir un poquito, ¿sí? Si queremos dividir esto, si queremos dividir esto un poquito, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Lo que estoy haciendo es decir, tipo igual a obra, pero punto tipo, ¿sí? Y honorario igual a obra, punto honorario. Y después, lo voy a hacer en una fila para así después lo comento, ¿sí? En acumuladores, en la posición tipo, le estoy diciendo que sume, pero, ¿qué me pasa hoy? Le estoy diciendo que sume los honorarios de la obra que estoy recorriendo en este momento. Estas tres líneas están resumidas en esta de acá abajo, ¿sí? Pero lo que yo estoy queriendo hacer es esto. Lo pongo así para que quede claro, para que entendamos qué es lo que estoy haciendo, ¿sí? Lo que estoy haciendo es tomar el tipo para entrar en el vector y acumular en esa posición los honorarios, ¿sí? Fíjense que la idea central de esto es que si yo tengo, creo que yo tenía, voy a volver acá, porque me parece que borré la otra clase, esta es la de hoy, PPR, TSB, sí, borré la otra clase. Bueno, vamos a volver acá. La idea era que yo tenía, vamos a dibujar un poquito acá, vamos a borrar esto y vamos a dibujar porque para mí este proceso es clave. Y les diré que más clave que buscar el mayor o que buscar uno, porque me parece que eso lo tienen más resuelto, ¿sí? Entonces lo voy a dibujar y lo vamos a seguir un poquito. Supongan que qué feo quedó eso. Supongan que este es mi vector de registros, ¿sí? ¿Sí? Acá dentro de cada posición yo tengo el registro, ¿sí? Más bien que ahí tengo el número de la obra, ¿sí? Tengo el nombre del cliente, ¿sí? Tengo el tipo y tengo los honorarios. Supongamos que, no sé, vamos a hacer un ejemplito porque acá a mí, ¿qué me interesa de todo el vector? En realidad, los que me interesan son puntualmente, ¿sí? Tengo el índice 0, el 1, el 2, el 3, plin, 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 plin. ¿Sí? Entonces, acá tengo vec. ¿Sí? Acá a mí lo que me interesan son estos dos campos. Estos dos campos, como recién dijimos, son los datos que me interesan, pero fíjense que están en el vector de obras. Supongamos que acá tenemos, no sé, el tipo 0, ¿sí? Con horarios 100. ¿Sí? Acá tengo el tipo 1 con horarios, no sé, 220. Acá tengo el tipo 3, ¿sí? Con horarios 150. Y acá vuelvo a tener el tipo 0, ¿sí? Con honorarios, no sé, 175. ¿Sí?
Y entonces, ¿cómo sería este proceso? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Fíjense, yo lo que me creé acá es este otro vector, lo vamos a hacer a esto con otro color, así nos queda, ¿sí? Este otro vector que me creé acá, ¿sí? En realidad, vamos a hacer así, plim, 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 así, ¿sí? Y me creé, voy a poner el 0 porque lo voy a necesitar, voy a poner el 1 porque lo voy a necesitar, el 2 no lo tengo, pero lo voy a poner porque necesito poner acá el 3, que también lo voy a necesitar, ¿sí? Y acá, ¿qué me quedará? El último, ¿cuál era? De este vector que creamos. Este es el vector de acumuladores, ¿no? Ahí están viendo el código. ¿Cuál será el último? Correcto. El 14, ¿sí? El último es el 14, el penúltimo será el 13, y ahí tengo mi vector de acumuladores. Entonces, ¿cuál es la idea de este proceso? La idea de este proceso es que yo siempre voy a recorrer mi vector de datos, ¿sí? Cuando yo recorra, lo que voy a recorrer es mi vector de datos. Los datos son el vector origen, ¿sí? Normalmente, lo que viene como entrada en la función, ¿sí? En este caso, el vector de obras, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer en cada vuelta del recorrido? Lo que voy a hacer es tomar el tipo, que está acá, ¿sí? Y el tipo usarlo como subíndice del vector. O sea que me voy a venir a la casilla indicada por el tipo, ¿sí? Y luego voy a tomar los honorarios, ¿sí? Y los voy a sumar en esta casilla. En realidad, este vector, por cómo lo creamos, yo no lo hice, pero por cómo lo creamos, cada uno de los elementos arranca valiendo 0. ¿Sí? Eso es un 0 y no una O. ¿Sí? Ahí está, arranca valiendo 0. Entonces, ahora cuando yo esté recorriendo, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es 0 más 100, ¿cuánto va a quedar valiendo? 100. ¿Sí? Y el 0 no va más. ¿Sí? Entonces, paso o salto al siguiente. Tomo este 1 de acá, ¿sí? Que me lleva a esta nueva casilla, y tomo este 220 de acá, que es el honorario, y lo sumo en esta casilla. Este 0 no va más, y quedan 220. ¿Sí? Después viene este 3. ¿Sí? Este 3 me va a servir para entrar en esta casilla. ¿Sí? El tipo 3 me sirve para entrar en la casilla 3. ¿Sí? Y los 150, que son los honorarios, son los que voy a sumar. ¿Sí? Esto es una suma, esto es una suma, esto es una suma. Lo que voy a sumar en esta casilla. Entonces acá voy a pasar a tener 150. ¿Sí? Y después llega este, y acá es donde me parece que empezamos a ver nuevamente la idea de usar el vector como un acumulador. Fíjense que vuelve a venir un 0. ¿Sí? Este 0, ¿a dónde me va a llevar? Este 0 me va a llevar nuevamente a la casilla 0. ¿Sí? ¿Qué hay ahora en la casilla 0? La casilla 0, ¿qué valor tiene ahora? Hasta ahora todas tenían 0, y solo sumé con 0, pero ahora ¿qué valor tiene la casilla 0? La casilla 0 ahora tiene el 100, ¿sí? Entonces, cuando yo le sume este 175 que está acá, ¿sí? Este 100 no va más, y va a pasar a ser, bueno, me quedaron las flechas ahí arriba, pero va a pasar a ser 275. ¿Sí? Entonces, cuando yo termine, si mis datos fueran solo estas 4 obras, cuando yo termine tendría que mostrar el tipo 0, 275, el tipo 1, 220, y el tipo 3, 150. En general, los tipos que tienen una suma 0 no los voy a mostrar, porque no tiene demasiado sentido ponerme a mostrar tipos con una suma 0. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Se entiende esto? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Entonces, es lo que estamos haciendo en este proceso. ¿Sí? Y ahora, bueno, lo que me queda acá abajo, que lo había dejado comentado, ¿sí? Era hacer lo mismo, pero con el subí en lugar de el for obra en obras. Fíjense cómo esta línea de código se van poniendo cada vez más peliagudas. ¿Sí? Fíjense cómo acá tengo 2 pares de corchetes, ¿sí? Para poder usar el subí y el campo, y el subí y el campo,
cuando acá se vuelve más legible. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que usando este mecanismo, que no puedo usarlo siempre, pero que en muchas veces me sirve, ¿sí? Se vuelve más legible que esta otra alternativa? Yo de todas maneras programé esta otra alternativa también y la dejé comentada acá por si a alguien se le complica entender esta forma de ciclo o de iteración de los elementos de un vector. Pero entonces estamos con el proceso, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Quedó claro el proceso de acumular honorarios por tipo o acumular X campo por otro campo, digamos? ¿Sí? Lo que siempre va a hacer es que el campo del cual yo diga por otro campo, ese otro campo, ¿sí? Va a tener un rango de valores conocido, ¿cierto? Y bastante chico, ¿sí? Porque si no, este mecanismo no va a funcionar y habrá que hacer algo parecido a lo que hicieron en el desafío. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahí les voy a mostrar eso, ¿sí? Fíjense, yo ahora me vuelvo. Fíjense que esta función solamente acumuló y me devolvió el vector de los totales. O sea, me devolvió los 15 totales. Si me vuelvo acá, fíjense que acá tengo los totales, ¿sí? Y ahora acá viene el listado, ¿sí? Y en el listado, ¿qué estoy haciendo? Pongo un título. Y ahora sí recorro el vector de los resultados, el vector en donde yo hice las acumulaciones, que acá afuera le llamé totales, ¿sí? Pero es el mismo vector que recién veíamos acá como acumuladores, porque yo hice un return de acumuladores, ¿sí? Y acá le llamé totales, ¿sí? Y a ese vector, ¿qué hago? Lo recorro y pregunto, si esa posición es mayor a 0, entonces print. Si no es mayor a 0, no hago nada. Y de esa manera evito mostrar los ceros, que era algo que Nicolás me preguntaba recién, ¿sí? Y la otra particularidad que sí me gusta aclarar aquí es que lo que puede pasar, ¿cómo se puede complicar esto? ¿Qué hubiera pasado acá? ¿Sí? Si en lugar de que el tipo fuera de 0 a 14, a 14, a mí me hubieran dicho que el tipo iba de 1, ¿sí? A 15. Perdón. ¿Hubiera cambiado en algo mi vector de acumuladores? Bien, por ahí Nicolás me dice I más 1, ¿sí? Yo no puedo cambiar mi vector de acumuladores, porque así como acá me dice de 1 a 15, esto podría haber sido que el código estaba entre el 1001, ¿sí? Y el 1015, porque eran códigos, ¿sí? De una codificación propia del estudio de arquitectura. Entonces no puedo decir, bueno, creo el vector hasta 15, total el 0 no lo uso, ¿sí? Porque podría llegar a tener que crear 1000 de gusto, ¿sí? Entonces no puedo darme ese lujo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si el rango sigue siendo continuo, yo puedo seguir usando un vector de conteo. ¿Y qué voy a hacer? Y bueno, en lugar de que el tipo me sirva directamente, ¿sí? Cuando yo tenga el tipo 1001, ¿sí? Que es el que quiero hacer que encaje en el 0, le restaré 1001. ¿Sí? Y eso me va a dar 0. Si yo tengo el tipo 1003, ¿qué le restaré a 1003? 1001. ¿Y qué me va a dar el 1003? Me va a dar el 2. Y está bien, porque si mi rango empieza en 1, el 0 es el que empieza, el 1 es el segundo y el 2 es el tercero. O sea que está bien que 1003 me dé 2 para entrar en esa casilla. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que esto es una trampa que puede aparecer en el parcial, ¿no? O sea, esta cuestión de tener que operar el valor para entrar en un vector de conteos puede aparecer como trampa en el parcial. Y entonces, ¿qué es lo que yo tengo que mirar? Yo lo que tengo que mirar es que mi rango de valores sea continuo, ¿sí? Que mi rango de valores sea, continuo. Fíjense que yo acá tengo números continuos entre el 1001 y el 1015. Entonces está bien, lo único que tengo que hacer es ver cuántos números distintos hay entre el 1001 y el 1015, ¿sí? Hay 15 números distintos, genero un vector de 15 posiciones y después hago una operación para que el primer código entre en el primero, el segundo en el segundo y así sucesivamente.
Y esa operación la tengo que hacer tanto cuando estoy haciendo la acumulación como cuando estoy mostrando, porque si yo hice la acumulación de códigos 1001 al 1015, no puedo demostrar después tipo 0, tanto, tipo 1, tanto. Eso va a estar mal, tengo que mostrar tipo 1001, tanto, tipo 1000 tanto, y así sucesivamente. ¿Sí? Armé medio un trabalengua, pero no sé si quedó claro. Exactamente, eso se aplica cuando el rango de números que yo tengo, ¿sí? No está a partir de 0, sino que está a partir de otro número entero, pero sigue siendo un rango continuo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, Nicolás? ¿Estamos de acuerdo con el resto? ¿Sí? ¿Se entendió entonces lo que es acumular por tipo, acumular por, ¿sí? Otro campo? ¿Sí? Otra cosa que podría pasar es que no tenga que acumular, que simplemente tenga que contar. ¿Sí? Entonces eso sería un poco más fácil, porque ¿qué tendríamos que hacer? Y bueno, tendríamos que agarrar el tipo. Si me dijeran, ¿cuántas obras hay de cada tipo? No la cantidad de honorarios acumulados, sino la cantidad de obras nomás. ¿Cuántos clientes tengo de cada tipo? ¿Sí? Nada más. ¿Sí? ¿Qué tendría que hacer? Y bueno, la primera parte, que es tomar el tipo y usarlo de subíndice, se mantiene igual. Pero acá, en cada vuelta, ¿qué habría que hacer? No me interesa el honorario, simplemente le digo más igual 1 y se acabó el problema. ¿Sí? Entonces, para ambos procesos, el proceso es exactamente igual. Lo único que yo tengo que tener en cuenta son todas estas particularidades, todas estas cosas que les he ido diciendo, que la idea es que se las anoten por ahí en rojo para que queden claras. ¿Sí? Bien, sigo entonces. Quedó el punto 4, que era acumular honorarios. ¿Sí? Vamos con el punto 5, otro punto bien interesante. ¿Sí? ¿Cuál es la idea acá? Hacer un filtro. ¿Qué quiere decir hacer un filtro? ¿Sí? Si yo tengo mi vector de datos, voy a borrar un poco todo esto. Bueno, después pongo de nuevo. Si yo tengo mi vector de datos, ¿sí? Hacer un filtro es generar un nuevo vector, que en este caso yo no sé, ¿sí? No sé cuántos elementos va a tener. ¿Por qué? Porque lo voy a ir sabiendo, lo voy a saber recién cuando termine todo el proceso, ¿sí? No sé cuántos elementos va a tener, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer? Y bueno, de nuevo voy a recorrer el conjunto de datos, voy a ver cuál es el valor que me pide filtrar. En este caso, me pedía filtrar los tipos distintos de 4, pero podría haberme pedido que filtre los honorarios mayores a 1000, ¿sí? O que filtre los nombres que empiezan con A, ¿sí? O que filtre los números pares. Cualquier cosa me podría haber pedido. El filtro me lo podría haber pedido en términos de este campo, de este campo, de este campo, de este campo. Lo importante es que lo que me está diciendo es que yo tengo que poner una condición para traerme el registro completo de este vector a este otro. Vamos a suponer que me pide que filtre el tipo 3 para el ejemplo que tenemos acá. O en realidad voy a cambiar algo. Voy a decir, este tipo ya no es el 3. Vamos a poner acá que este tipo es el 4. ¿Sí? Para referirme al punto. Y esto me pide que filtre el tipo 4. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y bueno, voy a visitar este registro. Voy a ver el tipo. ¿Sí? Voy a preguntar si el tipo es de tipo 4. ¿Es 4? ¿Sí? ¿Es igual a 4? En realidad, la pregunta no va a ser si es igual a 4. La pregunta va a ser si es distinto de 4. ¿Sí? ¿Es distinto de 4? Sí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar todo este registro completo y lo voy a agregar en esta posición. ¿Sí? Y voy a pasar al siguiente. ¿Este tipo es distinto de 4? Sí. Entonces voy a agarrar todo este registro completo y lo voy a agregar en esta posición. Y así sucesivamente. ¿Sí? Cuando llegue acá voy a decir, ¿este registro, este tipo es distinto de 4 o no? Entonces con este no hago nada, lo salteo y me voy a este. Y finalmente, este último también lo voy a tener que agregar, ¿sí? En este vector. ¿Sí? Entonces, el resultado va a ser un vector, ¿sí? De un elemento más chico que el anterior, pero con la misma estructura de registros que el original. ¿Sí? También podría pasar que me pidan que en este otro vector yo tenga otra estructura de registros, pero no creo que pase eso en el parcial. ¿Sí? Pero en este caso tenemos la misma estructura de registros que en el original. ¿Sí?
Y entonces, ¿qué me dice? Si a mí me dijeran que yo solamente tengo que mostrar estos datos, o sea, si a mí me pidieran que yo muestre los datos de esos registros, ¿hace falta que los mueva a un nuevo vector con los datos filtrados? ¿Hace falta que los mueva a un vector nuevo o no? Si solo me piden que los muestre, ¿hace falta que los mueva a un vector nuevo? No, solo lo recorremos y vamos poniendo la misma condición que planteamos acá y en base a eso hacemos un print. ¿Pero qué me pedía este punto? Este punto me decía mostrar los datos de las obras de tipo distinto D4, pero ordenados, ¿sí? Alfabéticamente por nombre, creo, o no, de menor a mayor por honorarios, ¿sí? Entonces ahí no me queda otra que generar un nuevo vector. ¿Por qué? Porque no me están pidiendo que ordene los datos originales, me están pidiendo que solo ordene el listado que voy a mostrar, ¿sí? Entonces, la idea es que cuando yo vaya a ordenar el listado que voy a mostrar, ¿sí? Primero tengo que generar el conjunto, ¿sí? No, si lo resolvieron al revés, no está bien, Nicolás. ¿Por qué? Porque este punto, ¿sí? Este punto a vos te está pidiendo que no alteres los datos originales. A ver, tampoco te voy a decir que están mal, pero eso no se corrige como perfecto. ¿Por qué? Porque si después de este proceso viniera otro proceso, o por ejemplo, si vos este vector lo tuvieras ordenado por número y tuvieras que hacer búsquedas binarias por número, y después alguien te dice, dame el listado de los SIN4, pero ordenado por cosa, y vos le cambiaste el orden a este vector, rompiste todas las búsquedas binarias por número. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Sí, Nicolás? Entonces, no está bien si a vos te piden que lo único que esté ordenado sea el listado y vos ordenás el conjunto original. Eso no está bien. ¿Sí? Si a vos lo que te piden ordenado es el listado, entonces tengo que generarme un vector con el filtro, un nuevo vector con el filtro, ordenar este vector y a partir de aquí mostrar, que es lo que estamos haciendo aquí. Eso es lo que estaría absolutamente correcto para el enunciado. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Fíjense, lo primero que yo hago, está esto dividido en partes para hacerlo bien cortito cada proceso y que cada proceso haga solo lo que le toca. Primero, filtrar, ¿sí? ¿Qué hacemos? Un filtro. Me creo el vector, como les dije recién, acá le llamé sin4 al vector, ¿sí? Para obra en obras, ¿sí? Pregunto, si la obra punto tipo es distinto de 4, hago un append. Fíjense que cuando trabajo con el filtro, no tengo manera de trabajar de otra forma que no sea con el vector vacío y append. Porque si no ya implicaría hacer un recorrido previo del vector para ver la cantidad de tipos distintos de 4, para crear el vector completo y después sería un caos, ¿sí? Entonces, la única manera o la manera ideal para trabajar acá es crear el vector vacío y hacer append en cada caso, ¿sí? Una vez que termino esto, retorno el vector. De la misma manera, acá abajo les dejé, ¿sí? Lo comento un ratito así se ve, ¿sí? Les dejé con la versión con la i, ¿sí? Y in range en len de obras, guarda con confundirse de qué vector tengo que recorrer, ¿sí? No. A ver, si vos vas a usar la versión de abajo, Nicolás, el obra no lo tenés. Fíjate que si esto estuviera comentado, el obra no existe. O sea que acá no hay forma que sea otro que obras, porque obras es el vector que te vino como datos. Y vos lo que querés es que este for dé tantas vueltas como elementos tiene el vector que vino como datos. ¿Sí? Entonces, no hay manera de que acá abajo pongas obra, porque obra no existe de hecho. ¿Sí? Si acá, si usás este otro, ¿sí? Entonces aparece obra para representar a cada uno de los elementos que tiene el vector de obras adentro. Si esto te confunde, a esto le podés llamar, no sé, ítem. ¿Sí? O le podés llamar elemento. ¿Sí? O le podés llamar registro. ¿Sí? No importa cómo le llames. ¿Sí? Lo importante es que, bueno, más bien que seas consistente acá abajo, pero que entiendas qué es lo que contiene esta variable. ¿Sí? O sea, le voy a dejar registro, así, en este lo dejamos así. ¿Sí? Entonces lo importante es qué contiene. Es fácil. Toda vez
que vos no necesites hacer obras sub i igual a algo, toda vez que no necesites esto, podés usar aquel ciclo. Si necesitas esto, entonces no podés usar aquel ciclo. ¿Se entendió? ¿Sí? Porque aquel ciclo reg es de solo lectura. Si yo hago reg igual a algo, esto no va a parar al vector. ¿Sí? Entonces, el reg acá es de solo lectura, por lo tanto nunca lo voy a usar a la izquierda del signo igual. Si yo necesito poner algo en la posición X del vector, no me queda otra que usar la Y. ¿Sí? Y la única alternativa es esta de acá abajo. Lo que pasa es que normalmente esa parte la llevo a cabo cuando estoy creando el vector. Pero a partir de que ya lo creé, normalmente nunca más necesito hacer eso. ¿Sí? Entonces, como nunca más necesito hacer eso, todos los otros procesos en general los puedo resolver con este otro mecanismo, que es mucho más legible, ¿sí? Y más simple a la hora de escribir las líneas de código que siguen. ¿Se entiende eso? ¿Quedó claro ahí, Nicolás? Bien. Entonces, hasta ahí lo que logré es generar el vector que no incluye los de tipo 4. ¿Sí? Si me vuelvo acá, eso lo guardo en este vector que se llama obras filtradas. ¿Sí? Si me voy acá a obras filtradas, ¿sí? Fíjense, lo que hago después es ordenar menor, mayor por honorario, por obras filtradas. Si me voy a ese, bueno, una selección directa, muy simple, ¿sí? Que ordena por mayor y menor, que ordena de menor a mayor, ¿sí? Los honorarios. ¿Sí? Y fíjense que la particularidad que tiene esto, ¿no? Fíjense que mientras trabajemos con registros, con lo que nosotros llegamos a ver en AED, no tenemos una manera medianamente directa o automática de lograr programar una sola vez el método de ordenamiento. No nos queda otra que programarlo cada vez. ¿Por qué? Porque la condición de ordenamiento que está acá va a ir cambiando. En este caso es punto honorarios. En otro caso será punto otra cosa. Y así sucesivamente. ¿Sí? Hay una manera de resolver esto sin tener que implementar el ordenamiento cada vez, pero es muy rebuscada. ¿Sí? Entonces, yo les recomiendo que manejen un algoritmo de ordenamiento y se acuerden que en realidad lo que cambia es esta condición, que acá es donde yo decido cuál es el campo del registro por el cual quiero ordenar el vector. ¿Sí? Y después el resto del método de ordenamiento es el mismo que habíamos visto para números. ¿Sí? ¿Estamos hasta aquí? ¿Me van siguiendo? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Después de eso, ¿qué me falta? Y bueno, mostrar ese vector. Ahora ya lo tengo filtrado y ordenado. ¿Sí? Ya cumplí con los requisitos de este punto. Simplemente me falta mostrarlo. Si yo mal recuerdo, el punto 5 lo habíamos visto en la clase pasada, que hacía el punto 5. Bueno, el punto 5 cargaba un nombre y realizaba una búsqueda secuencial por nombre. ¿Sí? Acá está la búsqueda secuencial por nombre. ¿Sí? Y luego de hacer esa búsqueda secuencial por nombre, mostraba el registro, o en el caso de que no lo encontrara, simplemente imprimía un mensaje de que el registro no estaba en el vector. Y con eso terminamos este ejemplo. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. ¿Queda alguna pregunta de este ejercicio de vectores de registros tipo parcial 3, por decirlo de alguna manera? ¿Queda algo pendiente, alguna duda? Bien, la clase que viene vamos a trabajar. Sí, de la ficha 18 en adelante, la mayoría de los ejercicios son de este estilo. Así que tienen un montonazo para practicar. ¿Sí? No, pero Gabriel, es cuestión de hacer ejercicios. Estamos a 3 semanas del parcial, ¿cómo va a decir eso? ¿Sí? Es cuestión de ponerse y hacer 1, 2, 3, 4 programas de esto y se acabó el problema. ¿Sí? Clase, bueno, ayer no estuve al final yo en la clase de consulta porque se me olvidó que tenía el parcial de paradigma de programación, pero el miércoles que viene voy a estar yo en la clase de consulta. Esta tarde tienen clase de consulta con la profe Analía Guzmán.
el jueves que viene hay clase de consulta nuevamente, ¿sí? Y ya. Buen punto, no se los mostré a eso. En el menús.py lo que tengo es una función, esta función, ¿se ve bien ahí? ¿Se ve bien Se ve, el Felipe. ejercicio? Tengo esta función que recibe título y opciones, ¿sí? Las opciones en el programa las creo como una tupla de opciones, ¿sí? Acá están las opciones, ¿sí? Y el menú.py se encarga de mostrar esa tupla de forma que parezca, ¿sí?, un menú de opciones. Fíjense que si yo me voy al programa y lo ejecuto, bueno, estaba en ejecución, ¿sí? Y lo ejecuto, fíjense que aparece el título acá arriba, ¿sí? Y acá abajo aparecen las opciones y el ingrese su opción, ¿sí? Que en realidad el ingrese su opción no está en la función menú, si mal recuerdo, sino que está acá abajo. El ingreso de su opción es esta parte de acá, ¿sí? En donde leo la opción y valido que sea una opción correcta, ¿sí? ¿Se entendió entonces para qué estaba el menú.menú? En realidad tengo una versión bastante más avanzada de ese menú, en donde uno no tiene que hacer nada de todo esto, no tiene que hacer ni los delete ni nada. Pero por decisión de la cátedra no la damos en algoritmo de estructura de datos a esa versión, porque incluye algunas técnicas de Python que no las hemos revisado en las fichas. Entonces por esa razón no la estamos mostrando. Si llegamos a tener una clase en donde estemos tranquilos y no tengamos ya demasiada cosa, les voy a mostrar un ejemplo que es el ejemplo de Buscaminas, ¿sí? Y con ese ejemplo por ahí muestro este menú especial. Ya vamos a trabajar esa parte. Bueno, gente, de esta parte no me queda más nada. No sé si queda alguna otra pregunta. Bueno, entonces, si bueno, no calculé muy rápido. ¿Cuántas semanas quedan hasta el 5? Quedarán 2 semanas hasta el 5 entonces. 10 días quedarán hasta el 5. ¿Sí? Un ejercicio de esto cada 2 días y medio. Se puede hacer un ejercicio de esto cada 2 días y medio. ¿Sí? Habiendo en el medio un trabajo por medio, digamos. ¿Sí o no? 9 días. Bueno, no sean tan drásticos, che. Tenía que ponerme el número exacto, Paola. Bueno, chicos, yo ya sé que ustedes están ocupados en el parcial, están preocupados del parcial. Pero solo vamos a revisar un poquito de... esperen, porque tengo el coso este acá. ¿Dónde dejamos? Ahí está. Vamos a ponerlo por ahí. Pero está por la pantalla de ustedes. Creo que lo puedo pasar para esta otra pantalla y ahí ya me olvido del tema. Ahí está. Entonces vamos a dejarlo ahí. Y a esto lo vamos a minimizar. Y me voy a abrir el otro ejemplo que yo había estado armando para hoy, que quiero que revisemos brevemente, ¿sí? Quiero que al menos comencemos a trabajar un poquito, ¿sí?, en la parte de matrices, porque la idea es que la clase de esta semana tenía que incluir la parte de matrices, pero yo no tenía ganas de ponerme a trabajar con matrices y todo esto para hacer esto más complejo cuando el profe Valerio ya aclaró que el tema de matrices no va en el parcial 3. Entonces, ¿para qué seguir haciendo más complicado esto y marearlos a ustedes cuando ya está claro que eso no hace falta? ¿Sí? Entonces, ahora vamos a charlar un poquito de matrices. No, ayer en la clase de consulta algunos alumnos le decían a Romy que el profe Valerio ya aclaró que el parcial incluye vectores de registros, menús de opciones, vectores de conteo y acumulación, ordenamiento y búsqueda. O sea que eso es lo que está. Más bien que lo que ya sabíamos hacer, tienen que seguirlo sabiendo hacer. Calcular un promedio lo tienen que seguir sabiendo calcular. Hacer una búsqueda de mayor o una búsqueda de menor lo tienen que seguir sabiendo hacer. O sea, lo que ya sabíamos hacer de parciales anteriores, de trabajos prácticos anteriores, lo tienen que seguir sabiendo hacer. No zafan de esa, digamos. Pero sí lo que no habíamos visto, que es, por ejemplo, la parte de matrices. ¿Sí? Y si mal no recuerdo, la ficha 17 es bastante teórica porque es la de ordenamiento de vectores, si yo no estoy equivocado. Y por lo tanto, la ficha 17, ¿estoy bien? ¿La ficha 17 es la de ordenamiento de vectores? ¿Estoy correcto con eso?
Bien, la de ordenamiento de vectores tiene varios métodos de ordenamiento, pero el método original ya lo habíamos conversado. Entonces no tiene sentido que volvamos a renegar con eso, digamos. Simplemente vamos a trabajar con el algoritmo que a ustedes les siente más cómodo. Hoy alguien me preguntaba si podía usar normalmente o comúnmente shell sort, más bien que sí, pero también pueden usar los algoritmos básicos si están acostumbrados a eso. Para lo que es evaluaciones no hay problema. Bueno, ¿estamos de acuerdo, gente, hasta aquí? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, gente. ¿Cuál es la idea de una matriz? La idea de una matriz en Python es esencialmente la idea de un vector de vectores. ¿Sí? Cuando yo creo una matriz en Python, esencialmente lo que yo estoy creando es un vector, ¿sí?, que normalmente nosotros asociamos a las filas, porque en realidad está asociado, a ver, la idea es que yo después pueda decir matriz sub i sub, le voy a poner ij acá, ¿sí? Sub ij, o sea que yo tenga dos subíndices para acceder a una posición, ¿sí? Pero esencialmente lo que aquí está pasando es que yo tengo matriz, ¿sí? Y acá dentro lo que tengo son tantos nuevos vectores como filas yo tenga en esta matriz, y cada uno de estos vectores, aunque no obligatoriamente, lo aclaro a eso, aunque no obligatoriamente tiene, ¿sí?, una dimensión que será una cantidad de columnas. ¿Por qué digo que no obligatoriamente? Digo que no obligatoriamente porque nada impide en Python que yo cree cada uno de estos vectores, que son la segunda componente de la matriz, con números distintos. Entonces, si aquí yo digo, bueno, esto es un vector, tengo un índice que va de 0, ¿sí?, a 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Y por lo tanto, en la posición 0 tengo un vector con un índice que va de 0 a 5. ¿Sí? Y como en este caso todos los vectores son iguales, todos los vectores van a tener un índice que va de 0 a 5. Entonces, si yo acá, por ejemplo, ¿sí?, tengo en la i el 1, ¿sí?, y en la j el 3, ¿sí?, quiere decir que esto está haciendo referencia a la posición 1, 3 de la matriz. ¿Sí? Esencialmente lo que yo tengo que aprender a trabajar para trabajar correctamente con matrices y no marearme, tengo que aprender a trabajar estos dos subíndices. Y tengo que tener en claro que lo que tengo acá es una sola variable, que yo la puedo pasar como parámetro a una función. De hecho, si quiero puedo decir, por ejemplo, print matriz y se va a imprimir, ¿sí? Pero por otro lado tengo que aquí tengo cada una de las filas y que aquí tengo cada una de las posiciones. Entonces, en el mismo concepto, tengo, por decir de alguna manera, las tres variables juntas. ¿Se entiende lo que quiero decir hasta ahí? ¿Se entiende eso? Ese concepto ya lo tenían claro. Yo sé que lo vieron con el profe Silvio, sé que el profe Silvio lo explica mejor que yo, pero bueno, yo quiero ir sobre seguro, al menos en lo que lleguemos a ver hoy de la parte de matrices, y para dejarle algunas tareitas para sacarse un poco los ejemplos tipo parcial y poder jugar un poco con matrices, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Se entiende esto? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, tengo algunos, sí. Che, qué poquitos quedamos. Pero bueno, tengo algunos sí ahí. Yo te digo que sí, Felipe. Así sumamos uno. Bueno, bárbaro. Bien, entonces, la primera pregunta es, ¿cómo creo esto? ¿Sí? O sea, crear una matriz es la primera pregunta. ¿Sí? Yo creo que la forma más simple de entender la creación de la matriz es, yo acá tengo, bueno, me hice un módulo que se llama soporte matriz, en donde puse algunas funciones comunes que van a ser siempre útiles para las matrices, ¿sí?
Yo creo que si nosotros trabajamos con la idea original que acabo de plantear de matriz, la forma más simple de pensar en la creación de matriz es la idea de pensar en crear, ¿sí?, n posiciones. Crear n posiciones. Lo que estaba hecho antes no era tan claro, porque en realidad yo le estaba cambiando el tipo a cada una de las posiciones. Crear n posiciones. Esta línea de acá está claro, todos entienden esta primera línea de acá, ¿sí o no? La vimos recién con vectores, así que asumo que está claro, ¿sí? Y luego, para cada una de esas posiciones, noten que este for i in range de n va a recorrer esencialmente este vector. Yo lo que aquí creé es un vector, ¿sí? Una dimensión, ¿sí? De hecho, yo acá puedo hacer n porque estoy usando la misma n que viene como parámetro aquí, ¿sí? ¿Y qué hago en cada una de las vueltas de este vector? ¿Sí? Creo un nuevo vector en la posición i de la matriz. O sea, esencialmente este mecanismo, ¿sí?, dimensión 1, filas, vamos a poner acá, y acá, ¿sí?, vector, dimensión 2, columnas, ¿sí? Entonces, acá, ¿sí?, yo lo que estoy haciendo es crear el segundo vector, ¿sí?, en donde para cada uno creo el vector, ¿sí? Sí, en realidad, no, Nicolás, no lo estira. Fíjate esto. Fíjate lo que estamos planteando. Si queremos pensar en términos de vertical, horizontal, ¿sí? A ver, no, en realidad dentro de la memoria de la computadora esto no existe, ¿no? O sea, esto es una tira de lugares uno al lado del otro y después de una manera u otra con los dos subíndices ubico el lugar, ¿sí? Eso es lo que pasa en la realidad. Pero lo que sí está claro es que la primera vez, bien, voy a crear este vector con la primera sentencia, ¿sí? Acá a esa n, esencialmente, yo le pasé, a esa n yo le pasé un 5, ¿sí? La n es igual a 5, ¿sí? Y luego de esto, ¿sí?, lo que voy a hacer es crear para cada vuelta, para cada posición de ese vector, ¿sí?, lo que voy a hacer es crear los otros vectores, ¿sí? Yo acá le pasé una m igual a 6. Entonces fíjense lo que está haciendo esta línea de código, ¿sí?, para la posición 0, para la primera vuelta de la i que va a arrancar en 0. ¿Qué hace? Mat sub 0, o sea, el vector original sub 0, igual a un nuevo vector, en donde acá sí le pone ceros en cada uno, ¿sí?, y crea este vector de acá, ¿sí? Por ahí quedó bastante parecido el color, capaz que con este, ¿sí? Crea este vector de acá, ¿sí? Luego da la siguiente vuelta, ¿sí? Y en la siguiente vuelta crea este vector de acá, ¿sí? Noten que yo acá le puse una M, pero ¿qué pasa si yo ahí le pongo, supongo que yo acá le pongo I más 3? ¿Qué pasaría? O I más 1 le pongo, ¿sí? La primera vuelta, el vector este me lo crearía de un elemento. La segunda vuelta de 2 elementos. La tercera vuelta de 3 elementos. La cuarta vuelta de 4 elementos. Y así sucesivamente iría agrandando y me estaría quedando una suerte de matriz triangular. ¿Se puede entender eso? ¿Se puede ver así? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, tengan cuidado cuando después hagamos los recorridos para la matriz, porque esto es posible en Python, por más que nosotros en AED no lo vamos a pedir nunca, ni lo vamos a hacer nunca, ¿sí? Se puede hacer en Python y por lo tanto yo tengo que tener cuidado, ¿sí?, de qué es lo que estoy haciendo cuando haga el recorrido, ¿sí? Entonces, en general en AED vamos a trabajar con matrices cuadradas y la alternativa para crear una matriz cuadrada es esta que está acá, ¿sí?, en donde la m es constante para todas las vueltas. Pero, si yo trabajara, ¿sí?, con una matriz cuadrada, hay una forma más de crear la matriz,
que en realidad está un poco heredada de la programación funcional y que por ahí no es tan intuitiva, ¿sí?, de comprender. Yo les digo que ustedes se manejen con la manera de crear la matriz que más cómodos se sientan. No es obligatorio que trabajen con esta manera, pero como por ahí yo suelo usar la manera de arriba en mis programas, se las quiero mostrar, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando acá? Fíjense, yo acá le estoy diciendo, ¿sí? En realidad acá iría el 0 directamente, porque yo acá le estoy diciendo que cree esta columna, que cree este vector. Esto es un vector, ¿no? O sea, todo esto es un vector. Y que esto lo haga para i in range de n. O sea que este vector lo va a crear tantas veces como diga este for, ¿sí? Y como todo esto está puesto adentro de un corchete, lo que va a pasar es lo que ustedes podrían ver dibujado de esta forma. Supongan que yo le paso a la M3 y a la N2. Lo que va a pasar es el corchete, con el corchete, con los 3 elementos, cierro corchete, abro corchete, porque la segunda vuelta de la I va a volver a crear lo mismo, con los 3 elementos, cierro corchete y cierro corchete. Esto también es una matriz, ¿sí? Cuando yo tomo la I, que es el primer subíndice, mat sub I, que es el primer subíndice, ¿sí? ¿A quién me voy a estar refiriendo? A este primer bloque, a esta primera división más grande. Esta va a ser la I, ¿sí? Ahora, cuando yo tome la J, yo ya seleccioné con la I uno de estos. Entonces, si yo ya seleccioné, por ejemplo, este bloque con la I, cuando yo le diga la J de acá, la J ¿a quién se va a estar refiriendo? Y la J se va a estar refiriendo al elemento de adentro. Y por eso yo ya tengo, ¿sí?, exactamente un elemento de la matriz asociado a este sub IJ. A esto mismo que está dibujado así, yo lo podría dibujar como el corchete vertical con los corchetes horizontales para cada una, ¿sí?, de las filas, ¿sí? Y ahí lo estarían viendo ustedes más como una matriz, pero el concepto sigue siendo el mismo. ¿Me explico? ¿Se puede entender esto? ¿Sí o no? Sí, sobre todo porque la forma de escribirlo, Nicolás, no estamos acostumbrados. No hemos hecho nunca este tipo de operaciones del tipo, ya lo van a aprender el año que viene, en segundo año, son operaciones de tipo funcional y no las hemos hecho nunca, entonces por eso es más complicado de entender. Y está bien, y por eso yo les digo que si a ustedes les queda más cómodo entenderlo de esta manera, manéjense de esta manera, no hay ningún inconveniente y ahí sí que no cambia nada la nota por utilizar uno u otro mecanismo, no hay ningún problema con manejarse de una u otra forma, ¿sí? Manéjense de la manera que más cómodo les quede. Perdón. No, justamente es al revés. Fíjate, siempre acá el primer índice, ¿sí? A ver, es una muy buena pregunta. Era la respuesta de Jorge en realidad. Ok. Pero ¿cuál fue la pregunta? Matías. Preguntaba cuál de los números era para filas y cuál para las columnas. En la creación, Matías, acá arriba, a esta parte te referís. Acá arriba, Ahí ¿cuál está. índice Se es para refería la fila y cuál para a las la columnas? Bien, claro, esa es una de las cosas que más por ahí raras se vuelven. Esta M se refiere a las columnas y esta N se refiere a las filas, ¿sí? Pero lo que quiero aclarar ahí, y que lo iba a aclarar sobre la respuesta del profe Jorge en realidad, ¿sí? Vos sabés que me mataste, Santiago. Ya vuelvo con eso, Santiago, ya vuelvo con eso, y lo debatimos 2 segundos. Lo que quiero aclarar ahí, chicos, es lo siguiente. Tengan en cuenta que el concepto de ver a la matriz como una tabla es algo que nosotros dibujamos cuando queremos armar los algoritmos para volvernos más, para simplificar nuestro proceso,
¿sí? Pero como en realidad esto está en la memoria, ¿sí? Esta sería la representación más parecida a cómo en realidad se organiza esto en la memoria, ¿sí? Entonces, llamarle a esto fila o columna es algo que nosotros hacemos conceptualmente para organizar nuestra idea mental. Pero lo que uno tiene que tener en claro es que el primer subíndice, ¿sí?, se refiere a la primera dimensión que yo creé. Y el segundo subíndice se refiere a la segunda dimensión que yo creé. ¿Sí? Eso es lo importante, ¿sí? En realidad la segunda dimensión está acá. Eso es lo importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque esta dimensión es la que me dice el índice va a ir de 0 hasta m-1. Y el índice va a ir de 0 hasta n-1. ¿Sí? Por eso es importante comprender, y por eso yo les digo, si ustedes están acostumbrados a verlo de esta manera, no dejen de verlo de esta manera. ¿Sí? Pero tengan en cuenta la función que cumple n y la función que cumple m, porque estos dos subíndices son los que les marcan cómo después tienen que armar los for, ¿sí? Para poder trabajar. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Santiago, me parece muy buena tu pregunta respecto del TP3, pero te pediría, si fuera yo el que corrige tu práctico y te lo estuviera asegurando, ¿sí? Yo te diría sí, no hay ningún problema. Si querés usar matrices, usa matrices. Pero en realidad tendrías que ver en el foro qué han puesto, si han hecho esa pregunta, y si no, preguntarlo, porque como lo puede corregir cualquier profe, después lo que los profes hacen para corregir es ir a ver el foro, a ver si eso se respondió y si eso estaba autorizado. Entonces deberías manejarlo en el foro a eso si es que no está preguntado ya y se me pasó, ¿sí? Porque no quiero contestártelo, que después tu práctico lo corrija otro profe y que decida que matrices no se podía usar y por lo tanto que te baje nota por eso. No sé si soy claro en la respuesta, Santiago. Perfecto. Bueno, gente, acá abajo yo les voy a subir también este proyecto como material de la clase de hoy, ¿sí? Bueno, ok, si en la clase de consulta le dijeron que no se podía usar matrices, probablemente esté en el foro, ¿sí? Como negado, y por lo tanto les diría no lo usen. Porque después yo no tengo drama de corregirlo, pero hay otros profes que prefieren que no se use. Y entonces les van a bajar nota por eso, ¿sí? Yo acá les dejo un método, ya estamos en hora, les dejo un método, ¿sí? Pero les voy a subir esto, ¿sí? Este proyecto, y les voy a poner acá en el programa, les voy a poner una consigna que en realidad va a tener que ver con hacer algunas cosas con esta matriz. Por ejemplo, calcular la sumatoria de la diagonal principal de la matriz, ¿sí? En realidad esta matriz no es cuadrada, así que no tiene diagonal principal, pero bueno, no importa, ¿se entendió? ¿Sí? Calcular la sumatoria de los cuadrantes, ¿sí? No me acuerdo qué más tenía. Totalizar los totales por fila, ¿sí? Los totales por columna, resolver eso, ¿sí? Y el más complicadito es intercambiar el cuadrante este con el cuadrante este, ¿sí? O el cuadrante este con el cuadrante este. Intercambiar los elementos que están en los cuadrantes. Es muy importante que traten de resolver esto. Esto no está ni como tarea, ni como nada. Es algo que yo les pongo ahí como desafío nuestro, coloquial, para que traten de resolverlo. De hecho, esto, por ejemplo, con los chicos del 1 a 3 directamente no lo voy a poder hacer, porque como tuvieron un feriado no voy a tener el tiempo para hacerlo. ¿Sí? Les voy a dejar el esquema ahí puesto y les voy a poner un aviso en el aula virtual y si se animan que lo resuelvan. ¿Por qué les digo que hagan esto? Porque el hecho de resolver todas estas consignas que les voy a dejar planteadas los va a preparar en el uso de matrices. Quizás no lo pueden resolver ahora, quizás quieran ahora esperar al parcial y lo resuelven después. Pero es muy, muy importante que traten de resolver estas consignas. ¿Por qué? Porque el uso de matrices recién se asienta cuando son capaces de hacer este conjunto de operaciones con la matriz. ¿Sí? Y no antes. Estoy en tiempo y no me quiero pasar. Así que en el programa que les voy a compartir, ustedes ya tienen el llenar aleatorio de la matriz que la recorre, ya tienen el imprimir, ¿sí? Que imprime la matriz como una tablita, está acá abajo, ¿sí? Y con eso creo que anda. Vamos acá a poner un programa, vamos a llamar a los tres, ¿sí? Vamos a llamar mat igual a generar, perdón. Simplemente quiero probar con ustedes para ver que todo funcione.
import soporte matriz, ¿sí? Y acá mat igual a soporte matriz punto generar matriz. De la que habíamos hecho acá era de 5 filas por 6 columnas, ¿sí? Después soporte matriz punto llenar aleatorio mat con números entre 1 y 100. ¿Sí? No, vamos a ponerle, bueno, sí, vamos a ponerle entre 1 y 100. ¿Sí? Y finalmente mostrar soporte matriz punto mostrar matriz map. A ver si esto quedó funcionando porque yo fui... a ver, ¿dónde está este problema? Foreign range mat. Llenar aleatorio. Range de mat. ¿Qué le pasé a llenar aleatorio? A ver. Ah, ya sé lo que pasó acá. En el generar matriz no estoy retornando. Ah, no, sí, estoy retornando. 0, mat, return mat. ¿Está bien? A ver qué pasa acá. Les pido un minuto más nada más. Quiero ver si lo puedo resolver. A ver qué fue lo que pasó acá. Y entonces... generó la matriz con ceros. Ah. Estoy acostumbrado a usar el otro for. Espero que lo otro esté bien, pero bueno, vamos a probarlo nuevamente. A ver si era eso nomás. Sí, bueno, ahí quedó. Sí, ahí nos quedó entonces nuestra matriz llena con los diferentes números. ¿Sí? Aquí adentro. O sea que con eso tenemos resuelto la primera parte. Yo acá en el programa, en la parte de arriba, les voy a poner una consigna para que a ustedes les quede como tarea pendiente. ¿Sí? Bueno, gente, no sé si nos queda alguna pregunta, algo que les quede pendiente. Profe, yo soy de otro curso. Van a estar en los materiales adicionales, Sebastián, así que vos cuando entras a los materiales adicionales están todos ahí, de todos los cursos, podés bajarte el que quieras. Así que no hay ningún problema, no vas a tener inconvenientes para acceder. Van a estar en los materiales adicionales del 1K3 y del 1K6. Bárbaro. Bueno, no sé si queda alguna pregunta, alguna duda. Si no, que tengan muy buena semana. Prepárense para el parcial. Estamos en contacto. Pueden llegarse a la clase mía del lunes si quieren. Están invitados. El miércoles la clase consulta. El jueves trabajamos nosotros para el parcial. El lunes también voy a trabajar para el parcial. La clase que viene voy a hacer 2 ejercicios distintos, el lunes y el jueves, para que los que quieran ir a las 2 clases están invitados a las 2 clases para prepararnos para el parcial. ¿Sí? Así que bueno, en lo que pueda ayudarlos, aquí estaré. El lunes es el mismo horario del 1K6, es de 12 a 14 la clase del 1K3. Buena semana para todos, chicos. Chau, Jorge, mil gracias. Chao, Felipe, Chau, que estés Germán, bien. mil gracias. Estamos en contacto. Saludos.